Yo quiero que ustedes trabajen y me ayuden a llenar este Seika. Y como les había dicho, quiero que me ayuden desde enfocándonos desde el punto de vista de lo que Dios está haciendo en esta historia. ¿Qué es cómo Dios está mostrando a través de las cosas que Él va haciendo a través de esta historia hasta el capítulo 3? Entonces, en el capítulo 1, qué Dios ha mostrado en el capítulo 1? ¿Cómo Dios ha obrado en el capítulo 1? ¿Qué ha hecho en el capítulo 1? Dios envía a Jonás, o sea, Dios toma la iniciativa, habla a Jonás y envía a Jonás a advertir que el mal del Nínive había llegado hasta él, ¿no? Ya, muy Luego, bien. ujú. ¿Qué más? Luego Jonás se niega a obedecer, por lo cual huye. Huye en un barco, pero Dios encuentra a Jonás, utiliza una tormenta para que los marineros que se encontraban en ese barco buscaran el culpable, pues, de la ira de Dios, que ellos entendían la ira de Dios manifestada en la tormenta, ¿no? Ya, Y echaron suertes que cayeron sobre Jonás, por lo cual Jonás fue lanzado al mar. Para este momento, Dios tenía preparado un pez grande que lo tragó. ya. Ujú. Muy bien. Entonces, como primera cosa, podríamos decir que Jonás huyó del mandato de Dios. ¿Te parece? Amén. Como primera cosa, ¿verdad? Jonás huye del mandato de Dios. Bien. Y hay una parte antes del pez. Qué Dios mostró? Qué Dios mostró en el capítulo 1? Aparte de dar una orden, Dios muestra misericordia a Jonás. Muy bien. Y a los marineros. Si fuera en el orden del texto, ¿quiénes reciben primero misericordia? Los marineros. Ok, Dios muestra misericordia a los marineros y a Jonás. Muy bien. Capítulo 2. Capítulo 2. ¿Qué está haciendo Dios? Escuchando lo que Jonás le dice a través de la oración. Ya, Dios escucha, ¿verdad? Vamos a duplicar aquí un poquito. Entonces, Dios escucha, Dios escucha. La oración de Jonás. Ya, pero qué tono tenía esa oración? Angustia. Angustia. Entonces Dios escucha la oración, De la angustia. angustia de Jonás. ¿Dónde estaba Jonás? En el vientre. Dentro del pez. Ya, entonces Dios escucha la angustia de Jonás. ¿Y, y cómo se desenlaza y cómo termina el capítulo 2? El capítulo 2. Sí. Se arroja a Que el Jonás. pez le vomitó, dice, a tierra a Ya. Jonás. ¿Qué nos muestra de Dios eso? De que Él haya mandado un pez, lo haya tenido por 3 días ahí en su estómago y luego lo vomite vivo a tierra. ¿Qué nos dice eso de Dios? Nueva oportunidad, misericordia. Que nos da oportunidades.
Ya, Dios escucha la angustia de Jonás. ¿Y cómo muestra él esas oportunidades? ¿Teniendo qué cosa? Compasión, misericordia. ¿Ya? Ok, entonces dice, Dios escucha la angustia de Jonás, tiene compasión de él. ¿Y qué hace el pez al final? Lo vomita, dice. Lo vomitó. Pero, ¿por qué lo vomita? ¿Porque el pez se indigestó con Jonás o por qué lo vomita? Porque sí lo quiso Dios, ¿no? Mandó. Exacto, en el versículo 10 dice Dios que... lo mandó. Ok, entonces, ¿cómo podríamos poner? Dios escucha la angustia de Jonás y tiene compasión de él y ordena Y ordena o manda al pez que lo vomite en tierra de Nínive. que lo vomite en tierra. Muy bien. Ya. Entonces, ok. Y en el versículo 3, lo que acabaron de estudiar con José, ¿qué Dios está haciendo? ¿Qué Dios ha mostrado en este capítulo 3? Ha mostrado la misericordia. Ok, entonces, ¿cómo Dios muestra la misericordia? ¿Y a quién muestra la misericordia? A Nínive. Ok, Dios muestra misericordia a Nínive. Muestra misericordia a Nínive. ¿Cuándo? ¿Cuándo muestra misericordia a Nínive? Al convertirse, dice ellos, de su mal camino, ¿no? Ya, Dios muestra misericordia a Nínive al ver. ¿Cómo podrían armar ahí la idea, la oración? Dios muestra misericordia a Nínive al ver su conversión, ¿será? Yes. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Al ver su conversión. Entonces, ¿ustedes ven algún patrón que se va formando en cada capítulo? ¿Cuál es el patrón? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos en el contexto, en todo este contexto? Su misericordia, Ya, su misericordia. porque se repite muchas veces. Ya, entonces podemos ya de alguna manera engancharnos con la intención del autor al escribir Jonás. Uh-huh. ¿Cuál sería la intención del autor al escribir Jonás? Que notemos la misericordia de Dios. Ya, que mostrar su misericordia, ¿verdad? Mostrar su misericordia. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Por qué Dios no cogió a otro profeta para que lleve este mensaje a Nínive? ¿Por qué lo guarda dentro de un pez? ¿Por qué lo hace vomitar dentro de un pez? ¿Por qué le muestra a Jonás su misericordia a un pueblo? ¿Por qué? Jonás tenía, bueno, esto lo saco del capítulo 4, Jonás tenía o subestimaba a Dios. Él pensaba que igual Dios los iba a perdonar de todos modos porque es muy misericordioso. Muy bien. Ok, entonces, con esta perspectiva de ver que se va formando o se va estableciendo o se va descubriendo un patrón en cada capítulo y obviamente hay un personaje que empieza huyendo y hay un personaje que se menciona al final, en esa perspectiva de la misericordia de Dios vamos a ver qué es lo que quiere Dios mostrarnos en el capítulo 4. Y para eso, obviamente, vamos a tener que sacar la estructura del pasaje 4. Muy bien. ¿Cuál es la estructura? ¿Dónde encontramos los cambios mayores de ideas en el capítulo 4?
¿Dónde vemos división? ¿Dónde vemos las divisiones más grandes del capítulo 4? O sea, ¿dónde hay estos cambios de pensamiento, cambios de ideas en el capítulo 4? Del 1 al 4. Ya, del 1 al 4. A ver, vamos a poner acá lo que ustedes van mencionando, ¿sí? Ok, entonces, del 1 al 4. Luego vamos a preguntar por qué, ¿ok? Entonces, del 1 al 4. ¿El otro? Del 5 al Del 7. 5 al 9. Del 5 al 6. 5 al 6, 5 al 9. ¿Ya? ¿Quién da más? Del 7 al 11. Del 10 al 11. A ver, la segunda porción. 5 al 7. Del 5 al 7. Bueno, Ya. yo 5 al 6. Yo del 5 al 9. 5 al 9. Vamos a poner acá 5 al 9, Yo 5 5 y 6. al 6 y la otra 7 al 11 el mío. 5 al 11. del 5 al 11. Ok. Hay otra opción, 5 al 11. Muy bien. 7 al 11. Ya. Ok, vamos, los que dijeron del 5 al 9, ¿cuál sería la otra porción? 10 y 11. Ok, entonces sería 10 y 11. 10 y 11. 7 al 11. Creo que del 8 al 11 es una tercera parte. 7 al 11. Ya, a ver, los que dijeron del 5 al 9 dicen 10 al 11. Los que dijeron del 5 al 6, Ya. ¿cuáles son? Sería del 7 al 11. Y los, que 7 al se 11. quedan del 5 al 11 quedarían 5 al 11. ¿Ok? Ahora, quiero hacer la pregunta a alguno de ustedes, bueno, a cualquiera de ustedes, porque todos coincidieron del 1 al 4. ¿Por qué del 1 al 4? ¿Por qué hicieron esa división del 1 al 4? Porque Jonás estaba enojado, ¿no? Aún así estaba reclamándole al Señor. ¿Ya? Entonces, se trata en ¿no? ese También reconociendo que era misericordioso y Dios le dice, ¿por qué te enojas tanto? ¿no? Ok, en ese entonces, pasaje que se habla de la huida de Jonás. Y se trata todo sobre eso. ya, Mancio, vamos por partes, ¿sí? Doris, entonces, tú haces tu justificación para del 1 al 4 es de que empieza hablando del enojo de Jonás y Jehová le termina haciendo una pregunta acerca de por qué se enoja tanto. Ese es tu, ¿cómo es? Tu respaldo. Ya. Sí. Amancio, ¿por qué del 1 al 4? ¿Por qué crees tú que le agrupaste del 1 al 4? Así como dice la hermana Doris, esa idea también, y también añadirle que se trata esa parte de la huida de Jonás, desde el versículo 1 al 4, trata sobre que él está yéndose, pues, ¿no? Ya, ok. Bien. Lucero, ¿por qué estuviste de acuerdo de agrupar del 1 al 4? Porque vi una primera escena, un segundo encuentro personal entre Jonás y Dios, Ya. donde Dios nuevamente le da otra vez por segunda vez el mandato, pero Jonás declara su enojo a Dios por causa de que aún todavía tiene misericordia por Nínive. A ver, estamos en el capítulo 4, ¿sí? Ya para el 4 ya le mandó a predicar. Sí. ¿Tienes algo más que añadir, Lucero? Jonás, yo le puse Jonás declara su enojo a Dios por nuevamente enviarlo a Nínive.
Ya vamos con las ideas principales, con las oraciones principales. ¿Sí? Ok, Sí. Jordi, tú también estuviste de acuerdo del 1 al 4, ¿verdad? ¿Por qué le agrupaste el 1 al 4? ¿Tienes algo más que añadir a lo que han dicho los otros hermanos? Bueno, en el último versículo, que es el 4, dice, bueno, ahí hace la pregunta, ¿no? Y en el 5 ya vemos que Jonás sale, o sea, ya no, la conversación que tuvo del 1 al 4 con Dios y le muestra su enojo ya no sigue, sino que ya ocurre otra escena en el 5. Y bueno, Ok, eso es la división. hay un cambio de pensamiento. Muy bien. Gracias, Jordi. Teito Sí, Romero. ya. Sí, pastor. Yo también tomé del 1 al 4 porque en los 4 versículos muestra pues Jonás su enojo y yo puse Jonás y él se justifica ante él diciendo yo ya sabía que ibas a actuar así. Entonces yo he puesto así, Jonás se justifica y se enoja porque ve la misericordia de Dios. Ya, ok. Bien. Madeleine, ¿tú estás de acuerdo? ¿Algo más que añadir a lo que han dicho los hermanos? Bueno, pastor, sí, comparto la idea que dan en cuanto a los primeros 4 versículos, ¿no? Muy bien. Sí. Ok. Listo. Gracias, Madeleine. Ahora vamos con las porciones controversiales. 5 al 9, 5 al 6 y 5 al 11. Vamos a tomar esta 5 al 6. ¿Quiénes estuvieron de acuerdo con 5 al 6? Díganme por qué le agruparon del 5 al 6. Porque, Pastorio, porque en esos 2 versículos hay un cambio de que Dios, como él estaba enojado, Dios muestra su compasión a Jonás, preparándole la calabacera. Del 5 al 6. Del 5 al 6, sí. O sea, Dios muestra su compasión a Jonás, Ya. porque le hizo que creciera la calabacera de la noche a la mañana, ¿no? Para darle la sombra. Ya. Le hago una pregunta. ¿El versículo 7 sigue hablando de la calabacera o ya habla de otra cosa? Sí, también sigue hablando que vino, que el gusano hirió a la calabacera y se secó, ¿no? Sí. ¿Podemos unir el 7 al 7 a esta porción? Sí, porque Sí, sigue. pastor, porque también está hablando, sí. Ya, entonces vamos por partes. Del Entonces 5 al 7. Ajá. Ahora, el 8. Y el sol hirió a Jonás en la ¿El cabeza. 8 queda fuera o el 8? ¿Por qué lo podemos incluir o por qué no lo incluimos al 8? Porque el 8 ya preparó Dios un recio viento y se desmayaba. Porque yo he hecho yo hice del 7 al 11, pero en este caso ya sería del 8 al 11. Ya. Donde va a actuar Jonás, el Señor va a traer un recio viento y el sol lo va a herir a Jonás y va a estar hasta tanta calor que va a sentir, se va a desmayar y deseaba la muerte. Ahora, ya es otra escena donde Dios le va a mostrar de que si él se enoja por lo que le llega el sol y que no tiene sombra, y que se ha enojado porque él no habiendo hecho nada, por lo que la calabacera el gusano lo terminó, entonces ya cambia la escena, por eso ya yo había puesto del 7 al 11, en este caso ya corrigiéndome, podría ser del 8 al 11. La pregunta es, el versículo 9, ¿qué dice acerca de la calabacera? Ya. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera?
O sea, sigue hablando todavía de la calabacera. Entonces, podríamos unir el 8 y el 9 a la segunda sección. O sea, desde el 5. 5 al 9. Del 5 al 9. ¿Ya? Ahí Claro. ya está, ahí ya empezó a coincidir con el otro grupo, 5 al 9. ¿Quién Ya. dijo del 5 al 9? Yo, pastor. Deme la razón por qué le unió del 5 al 9. Así, le uní porque eso es una sola escena, ¿no? Y además tuve en cuenta las palabras que se repetían en cada versículo. Entonces, si las palabras se repiten en el versículo, quiere decir que la escena está continuando. Entonces, por eso es que yo lo dividí de esa manera. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí podemos reducir. ¿Están de acuerdo que esos 3 grupos se reduzcan a 2? A 2. 5 al 9. Pero O del 5 al 11. Es 1, ¿no? Del 1 al 4 es 1. Sí, del 1 al 4 es 1. La otra sería del 5 al 9. Y del 10 al 11, otro. Entonces, En 3 partes. En 3 partes. ¿Quién dijo del 7 al 11? Entiendo que era por lo que había un tercer grupo, ¿verdad? Entonces, del 7 al 11 ya vemos que no, ¿verdad? Sí. Quedaría así. Ajá. Entonces sería del 1 al 4, del 5 al 9 y del 10 al 11. O del 1 al 4 y del 5 al 11. También. Tendríamos o 3 divisiones o tendríamos 2 divisiones. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ok. Armen las ideas principales. En este caso, los que dividieron en 3, tienen que hacer 3 ideas principales, oraciones que tengan sujeto, verbo, predicado. Y los que hicieron 2 partes, los que dividieron en 2 partes, háganlo por favor así mismo, 2 oraciones, 2 ideas principales que tengan sujeto, verbo y predicado. Vamos a tomar 10 minutos para que ustedes trabajen y puedan armar sus ideas principales. Acuérdense cómo venimos enganchados desde el contexto con la intención del autor. Dios muestra misericordia a los marineros y a Jonás. Dios escucha la angustia de Jonás y tiene compasión de él y ordena que lo vomite en tierra. Dios muestra misericordia a Nínive al ver su conversión. Entonces, si nosotros nos enganchamos a esa intención del autor, el autor no va a cambiar la intención en el último capítulo. ¿Me explico? Si esa es la intención que viene manteniendo desde el capítulo 1, pues la intención va a continuar hasta el final del capítulo 4. Entonces, tengan idea de eso. Aquí entra lo que José decía. Hay 2 maneras de describir las ideas principales. Pueden ser descriptivas o pueden ser didácticas. Hice un pequeño cambio en el contexto en la primera parte para ser consecuente con la intención del autor. Al poner a Dios como el sujeto, como el personaje principal de esta historia. Dios da un mandato a Jonás y éste huye. Dios muestra misericordia a los marineros y a Jonás. Dios escucha la angustia de Jonás y tiene compasión de él y ordena que lo vomite en tierra. Dios muestra misericordia a Nínive al ver su conversión. Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser el sujeto de estas otras oraciones, de esas 3 oraciones? Dios va a ser el sujeto. Ok,
Entonces ya tenemos el sujeto, nos falta el verbo y el predicado. predicado de cada oración. Ajá. Ok. Si alguien ya tiene la oración, la idea principal del 1 al 4, por favor me puede compartir para seguir añadiendo. Mm, A ver, a ver. Ahí he puesto pastor, sí, del 1 A al ver. 4. Dios tiene misericordia de Jonás a pesar de su enojo. ok, muy bien. ¿Alguien tiene del 5 al 9? Yo he hecho del 5 al 10. ¿Por qué hasta el 10? Le he tomado en 2 partes nomás ya. Ya, pero trabajemos, sí, ¿por qué le incluyó al 10, mi hermana? ¿Por qué le incluyó al 10? Porque como Dios está mostrando su misericordia con Jonás, entonces también habla de la misericordia que tiene con el pueblo de Nínive. Ya. Y bueno, lo que he puesto es así. Dios le enseña a Jonás que él tiene misericordia hacia los pecadores que se arrepienten. Ya, ok. ¿Alguien tiene la segunda idea principal de la segunda sección? Mi hermana, usted es la que hizo del 5 al 11, ¿no? Teito. Sí, pues. Ya, entonces, Sí. aquí pongámosle la idea, por favor. Ayúdeme, pero me dicta un poquito más despacio, por favor. Ya. Mire, del 5 al 11, Sí. bueno, yo he puesto, Dios le enseña a Jonás que él tiene misericordia hacia los pecadores que se arrepientan. Ya, perdón. Que no estamos para Ya, aprender. Dios le enseña a Jonás que tiene misericordia de los que se arrepienten. Arrepienten. Ok. Ese sería en el caso de 5 y 11, ¿no? Sí. ¿Y alguien que tenga del 5 al 9? A ver si está bien. A ver. Yo puse, Dios sigue protegiendo y mostrando misericordia a Jonás a pesar de su enojo. Eso es, estamos del 5 al 9. Sí. Ya. ¿Me ayuda, por favor? ¿Me repite? Dios sigue protegiendo y mostrando misericordia a Jonás a pesar de su enojo. Ya. Dios sigue protegiendo Y mostrando misericordia a Jonás a pesar de su enojo. No, muy bien. Excelente. ¿Y alguien? Ay, no puede ser. Le copié. Ok. Ay, le copié. Bueno, le borré la otra. Mi hermana Teito va a tener que repetirme su idea. Ya pasó. Sí, pero voy a duplicar. Lo que pasa es que no me di cuenta que no le dupliqué para editar. Entonces, del 5 al 11, ya.
Ahora sí, mi hermana. Ya. Dios Dios le enseña a Jonás. ¿Ya? Y dijo Jehová, tuviste Los que se lástima de la arrepienten. calabacera en la cual no Dios le trabajaste. enseña a Jonás su misericordia para Los que con los que se arrepienten. Ajá. Muy bien, se arrepienten. Dios le enseña a Jonás su misericordia para con los que se arrepienten. Ok. Ya, vamos a poner aquí abajo, ¿ya? Del 10 al 11, ¿alguien tiene del 10 al 11? Un varón. ¿Algún varón? A ver, que no haya participado. Amén. Ok. Amén, pastor, le he puesto ahí, Dios enseña a Jonás la misericordia a través del ejemplo de la calabacera. Muy bien. Dios enseña a Jonás, Jonás. ¿qué es la misericordia? A través del ejemplo de la calabacera. ¿Ya? Con el ejemplo. ¿Está bien así? Está bien, pastor. Dios enseña a Jonás ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Con el ejemplo de la calabacera. Muy bien. Muy bien. Ok. Otro resumen otra idea del 5 al 11. A ver, del 5 al 11, por favor. Pero es algo larga, mire. Vamos a escoger siempre la más corta, pero no hay problema. Puede compartirla, por favor. Dice, Dios muestra aún misericordia por Jonás mediante la calabacera, a pesar de su enojo, enseñándole mediante esta la misericordia por un pueblo que se arrepiente de su mal camino. Ya, ahí estaría del 5 al 11, o sea, esas dos oraciones que tenemos ahí, del 5 al 9 y del 10 al 11, estaría en una sola del 5 al 11. Sí, del 5 al 11 es esa. Perfecto. Sí, muy bien. Excelente. Sí, muy bien. Por cuestiones de didácticas, vamos a quedarnos con la de 3, ¿le parece? Sí, sí. Por cuestiones didácticas nada más. De ahí está muy bien esa idea principal del 5 al 11. Pero por cuestiones didácticas vamos a quedarnos con esto, ¿sí? Ok, vamos. Vamos hasta las 7:30 y vamos a trabajar en la idea central, ¿ok? Vamos a trabajar en la idea central del capítulo 4. Entonces, ¿ya saben cuál es el sujeto? Ya, ahí están las dos opciones, ¿no? Dios. Del 1 al 4, 5 al 9, 10, 11 o 1 al 4 y 5 al 11. ¿Ok? Ahora, hermanos, yo quiero aquí que trabajemos en función de lo que Dios busca o espera a través de esta historia. ¿Sí? En otras palabras, la idea central tiene que ser, quiero que trabajemos en una idea didáctica, o sea, una idea donde nosotros podamos tener una oración que sea completa, no un título, ¿verdad? Pero que sea una oración completa, con sujeto, verbo y predicado. También queremos que sea una oración concisa, suficientemente corta para que los que escuchan la puedan recordar. Y también quiero que trabajemos en una oración que sea específica, incluyendo lo principal, lo que resalta en este pasaje del capítulo 4. ¿Sí?
¿qué es lo que Dios pretende que escuchemos? O sea, ¿cuál es la idea central que el autor está queriendo comunicar en el capítulo 4? Entonces, enfoquémonos en lo específico que dice el autor acerca de esta idea. ¿Cuál es la idea? Cuando nos dice que Dios enseña a Jonás qué es la misericordia, con el ejemplo de la calabacera. ¿Qué cambio Dios está buscando a través de esta historia en los lectores originales? ¿Qué cambio, qué transformación está buscando Dios a través de este capítulo 4, a través de este pasaje? Vemos ahí un enojo por la misericordia que Dios tuvo a este pueblo, y vemos cómo Dios enseña a Jonás qué es la misericordia, tomando el ejemplo de la calabacera. Entonces, ¿cuál es esa idea central que el autor quiere comunicarnos específicamente a través de este capítulo 4? Hagamos el intento. ¿Qué es lo que no tiene Jonás que tiene Dios? Misericordia, compasión. Entonces, ¿qué está mostrando aquí en el capítulo 4? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos en el capítulo 4 Dios o el autor de este pasaje del capítulo 4? Que Dios es misericordioso con toda la humanidad. Y que nosotros también debemos ser misericordiosos con Ajá. Cuando nos metemos nosotros en la oración, eso es una aplicación. Aquí la idea central está en función de los personajes de la historia. Entonces, la idea central, una oración que nos llame a la transformación, ¿cómo sería? Cuando vemos cómo empieza el capítulo 4, donde vemos que Jonás no tiene misericordia, y cómo Dios muestra su misericordia a través de ese ejemplo de la calabacera. ¿Cómo podríamos armar en una idea? ¿Esto puedo dar una idea? Por favor. Dice, Dios le enseña a Jonás sobre la misericordia usando los propios medios de su creación, ¿no? Bueno, haciendo referencia a la calabacera, ¿no? Ya, perfecto. Esa es la idea descriptiva, esa es la idea central descriptiva. Pero si nosotros trabajemos un poquito en la idea central, pero una idea central didáctica, que nos enseñe lo que el pasaje quiere enseñarnos, o lo que Dios quiere enseñarnos a través del pasaje. Con esa idea, hermano, ¿cómo usted armaría una idea didáctica, una idea que nos enseñe lo que Dios quiere a través de este capítulo 4? La salvación depende de Dios. Ya, eso vemos en el capítulo 2. Okay. La misericordia depende de Dios. Ya, la misericordia es de Dios. Perfecto. Pero ¿qué es lo que no tiene Jonás? ¿Por qué Jonás está vivo hasta el capítulo 4? ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios de tenerlo a Jonás ahí, teniendo paciencia con él? Quiere que tenga un cambio. Ya, ¿qué cambio? Un cambio de conducta, de comportamiento, de sentimientos. ¿Qué sentimiento específico está hablando el autor en el capítulo 4? De su enojo, ¿no? Su ira. ¿Y a qué quiere cambiar? Eso ya, es lo entonces, que quiere. Muy bien. Por ahí ya escuché a alguien. Su poca compasión. Entonces, póngale en una oración. Dios, ¿qué cosa? Muestra compasión. No, Dios quiere enseñarle. Ya, Dios quiere. Dios quiere enseñar a Jonás a ser compasivo.
Ok, Dios quiere enseñar a Jonás a ser compasivo. ¿Como quién? Como él. Como él, exacto, como él. Muy bien. Esa es una idea central didáctica, o sea, que nos enseña el principio, que nos enseña lo que Dios quiere a través de este capítulo 4. Se dan cuenta que la historia no solamente es para contarnos una historia, sino también para enseñarnos algo que Dios quiere hacer en los personajes. Ajá, sí. Muy bien. Hemos llegado a una idea central didáctica. Dios quiere enseñar a Jonás a ser compasivo como él. ¿Se dan cuenta que toda la historia de mostrar misericordia en el capítulo 1, 2, 3 y en el 4 es con un propósito? De enseñar a Jonás. Ahora, vámonos a la respuesta esperada. Esto todavía ustedes no han topado, pero yo quiero que viajemos al pasado, ¿sí? Y veamos a este pueblo de Israel que está recibiendo como primer lector de esta historia. ¿Y qué es lo que Dios quiere, qué es lo que este pueblo debe hacer entonces en función al mensaje de la idea central? Mostrar misericordia a los demás pueblos, a los gentiles. ¿Quiénes tenían que mostrar misericordia a los demás pueblos, a los gentiles? Los judíos. Hebreos. Los judíos. ¿Por qué? Esta carta, ¿quién recibió primero? Los judíos, porque ellos pensaban que solamente ellos tenían la oportunidad de ser salvos. ¿no? De ser salvos. Ok, entonces, ¿cuál debía ser la respuesta o cómo debían responder a este mensaje de que Dios quiere enseñar a Jonás a ser compasivos como él? ¿Cuál sería entonces la respuesta que esperaba el autor de estos oyentes o lectores originales que son los israelitas? Que el pueblo judío también muestre que sean compasivos. Entonces, Dios... Perdón, no es Dios, es el pueblo, o sea, es la respuesta. Entonces, el pueblo de Israel, No, yo decía que el pueblo, o sea, quería con esto que el pueblo sea ok, compasivo. Entonces, Israel, ese es el pueblo, ¿no es cierto? Israel debe ser compasivo. ¿Con quiénes? ¿Quiénes eran los ninivitas para el pueblo israelita? El pueblo... Entonces, ¿qué esperaba el autor o Dios de este pueblo? Israel debe ser compasivo con ¿quiénes? Era un pueblo pagano, no pertenecía. ¿Sí se dan cuenta? Cuando consideramos quiénes eran los ninivitas, cuando consideramos quiénes eran los israelitas, Israel debe ser compasivo aún con sus enemigos. Ahora, ¿solo con los enemigos? No. ¿Ya? Con todos. Entonces, ¿cómo sería? Israel debe ser compasivo con todos. Toda la humanidad. En ese tiempo se hablaba de naciones, ¿verdad? Las naciones, Todas las naciones. Aún con sus enemigos. Ya. ¿Se acuerdan cuál era la promesa para este pueblo? ¿Este pueblo qué debía hacer para las naciones? ¿Se acuerdan?
El pueblo de Israel, ¿qué debía hacer para todas las naciones? ¿Se acuerdan ustedes? Sí. ¿Qué debía hacer este pueblo de Israel para todas las naciones? Dar a conocer de Dios. Y es que específicamente, ¿qué específicamente en este libro quiere Dios que quiere que esta nación dé a conocer? La misericordia de Dios. Bien, excelente. Entonces, ¿cuál sería otra respuesta? Israel, ¿qué debía entonces? Israel debiera mostrar la misericordia de Dios. A todas las naciones, incluso aún a sus enemigos. Cuando Dios dijo que debían ser bendición para todas las naciones, estaba incluyendo a los amigos y a los no tan amigos. Sí. Claro. ¿Se dan cuenta por dónde va el libro? ¿Se dan cuenta por dónde va el libro de Jonás? ¿Qué creen ustedes que nos dice hoy a nosotros? Lo mismo. Les adelanto, la respuesta esperada de estos lectores originales tiene íntima relación con la aplicación a nosotros hoy. Porque el mensaje, la idea central de Jonás, tanto para los oyentes o los lectores originales, es para nosotros. Y la respuesta que esperaba el autor de los oyentes o lectores originales de ese entonces es la misma respuesta para nosotros hoy. Ahora, hagamos este ejercicio. ¿Cuál sería entonces una aplicación en función a la respuesta esperada? Debemos mostrar misericordia. ¿Ya? ¿Quiénes? ¿Quiénes debemos? La iglesia. ¿Cómo se llama usted? La iglesia. ¿Cómo se llama usted? Lucero. ¿Perdón? Lucero debe mostrar. Ah, ok. Lucero debe mostrar Misericordia. Lucero debe mostrar la misericordia de Dios. A todos sus semejantes. A su prójimo. ¿Hasta ahí se termina la respuesta esperada? Sí. No. ¿No falta algo ahí? A ver. Vamos a otra persona. A ver, ¿cuál sería una aplicación para Madeleine o para Katy, que está bien atenta a la clase? A ver, Katy, ¿cuál sería una aplicación? Ahora, ya no pongas Lucero, ahora tú pon Katy. Debe mostrar misericordia de Dios a todos sus semejantes, incluidos sus enemigos. Ahora, esa aplicación, hazla práctica. ¿Cómo la harías práctica? Haciendo qué cosas específicas tú podrías, Katy, mostrar la misericordia de Dios a todos tus semejantes, incluso a tus enemigos. ¿Qué harías? ¿Alguien quiere ayudarle a aterrizar esta aplicación que está muy general? Tal vez hacer lo mismo que Jonás hizo en la práctica. O sea, predicarle el evangelio, enseñarles el evangelio a todos, incluyendo a los enemigos. Ya. ¿Y qué pasa si es que no te quieren escuchar? ¿Qué harías? De nuevo, hacerlo de nuevo. Y si no te quieren escuchar, ¿qué harías? Orar por esas personas. Ok, entonces, ¿cuál es tu nombre? Amancio. Amancio. Amancio.
se compromete a mostrar la misericordia de Dios a todos, aún a sus enemigos. Se compromete orando por ellos. Orando por ellos. ¿Sí se dan cuenta que la aplicación tiene que ser algo concreto, algo que no quede ahí en el aire, ¿no? De que debemos mostrar misericordia de Dios a todos nuestros semejantes, incluidos a nuestros enemigos? Ahora, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo pueden mostrar ustedes misericordia de Dios, la misericordia de Dios a todos sus semejantes, incluso a sus enemigos? ¿De qué maneras prácticas podrían ustedes hacerlo? ¿Alguien? Katy, puedes escribir al chat de pronto si deseas aportar. Compartiendo mensajes, haciéndole llamadas. Ok, vamos acá. Orando. ¿Cuál es su nombre? Doris. Doris, ok, entonces. Doris se compromete a llamar a sus familiares inconversos para mostrar la misericordia de Dios. Bien. ¿Ya? Ok, estos 15 últimos minutos vamos a teología bíblica. ¿Ok? Vamos a llenar este cuadrito del CEIPA de teología. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí ven por dónde va engancharse en la intención del autor del libro para enfocarnos en lo que específicamente se dice en cada pasaje? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí se engancharon con la intención del autor del libro? Sí, pastor. Yo al principio me hacía la pregunta, ¿por qué Dios escogió a Jonás? Pero ya ahora ya sé por qué. Ya. Para enseñarle que tenga misericordia. Exacto, porque él quería que Jonás, su siervo, tenga, ¿qué cosa? Misericordia. Comparta Pasión. tu corazón, el corazón compasivo de Dios. La palabra. Dios quiere que sus siervos compartan su corazón compasivo, su corazón misericordioso, aún con sus enemigos. ¿Sí se da cuenta? Dios nos ha hecho a nosotros luz y sal para compartir el corazón compasivo, misericordioso de Dios. ¿Se dan cuenta por qué muchas veces Jonás se toma como enseñanza de obediencia? Y vemos que aquí la obediencia no es el punto principal, porque si bien es cierto, Jonás, por segunda vez, cuando Dios lo mandó a predicar, él lo hizo, pero vemos que al final del capítulo 4 no lo hizo como Dios quería que lo haga. Entonces, Jonás no se trata de enseñarnos obediencia. Jonás se trata de que Dios quiere siervos que compartan su corazón compasivo, su corazón misericordioso, aún con sus enemigos. ¿Sí se da cuenta? Amancio hacía esa reflexión de que Dios enseña a Jonás ¿qué es la misericordia con el ejemplo de la calabacera? Jonás estaba enojado porque se murió la calabacera. Pero seguramente Jonás no se hubiera enojado tanto si morían los ninivitas. Sí, porque él había ido ahí a esperar a ver la destrucción de Nínive. Exacto, ¿se da cuenta? Entonces, no se trata de obediencia,
Se trata de que Dios quiere que sus siervos compartan el corazón compasivo de Dios aún con sus enemigos, aún y que sean de bendición a todas las naciones. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta por qué el ejemplo de la calabacera ahí? El valor que tenía Jonás de la vida de los hombres comparado con el valor que Dios tiene de la vida de estas personas que no podían discernir ni la izquierda ni la derecha, eso refleja el corazón de Jonás. ¿Sí se da cuenta? Ahora, vamos a la teología bíblica. Nosotros cuando queremos llenar este cuadrito del Seita y queremos llenar este espacio de la teología bíblica, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es qué elementos de esta historia apuntan a Cristo. Obviamente ya a este punto está clarísimo cómo apunta a Cristo. ¿Cómo ustedes tienen que pensar en la vida de Jesús y en ejemplos que Él nos pueda dar en cuanto a al tema que se está tratando en este pasaje? ¿Cuál es el tema que se está tratando en este pasaje? La misericordia de Dios. El corazón. Acuérdense que nosotros estudiamos la Biblia para conocer el corazón de Dios, para conocer su carácter, para conocer lo que a Él le importa. Entonces, nosotros debemos de pensar, ¿verdad?, en la vida de Jesús y ejemplos que se pueden dar. ¿Cómo mostró Jesús compasión y misericordia? ¿Podría decirse que Jonás no tuvo misericordia por la ciudad de Nínive, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas 19:10? Excelente, muy bien. Esa es una buena conexión, un contraste vemos ahí entre el corazón de Jonás y el corazón compasivo de Jesús. Jonás no tenía el corazón compasivo de Dios. Jesús, siendo Dios mismo, tenía un corazón compasivo, como el Padre. Muy bien, ¿alguna otra conexión? Jesús fue enviado y obedeció pues su misión, pero Jonás huyó. Ya. Sí, Jonás fue enviado, ¿verdad?, a una ciudad y no quiso mostrar la misericordia, el corazón compasivo de Dios. Pero Jesús, ¿qué hace cuando viene acá a la tierra? Podemos ver en Marcos 1, 35, 39, cómo Jesús recorre Galilea predicando las buenas nuevas de Dios. Podemos ver en Marcos 5, Jesús en la región de los Gadarenos. Vean, era una región donde no había pueblo judío, no había israelitas, pero Él fue hasta allá a mostrar la compasión, el corazón compasivo de Dios. ¿Se acuerdan cómo Jesús sacó a ese endemoniado, a esa legión de demonios de este hombre gadareno? Podemos ver también... Aún con los samaritanos, ¿no? En Juan 4. Excelente. Él no le importó que había rivalidad, no le importó que los Jerusalén les tenían a menos a los de Samaria. Jesús fue, ¿verdad? Se acercó hacia los samaritanos, quienes en ese entonces eran despreciables ante los judíos, entre comillas, puros de Jerusalén y de Judá. ¿Alguien puede leer Marcos 7, 24 al 30? Dice, la fe de la mujer tirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Que una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies.
La mujer era griega y sirofenicia de nación. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que sacie los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Vean, aquí vemos a un Jesús yendo a las regiones más remotas. A Tiro y Sidón son las regiones más extremas de la región de Palestina en ese entonces. ¿Para qué fue tan lejos? Para mostrar el corazón compasivo de Dios con aquellos, como dice ahí, ¿no? Era griega, pero sirofenicia. O sea, no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Pero Jesús fue a compartir el corazón misericordioso de Dios. En la teología bíblica podemos ver cómo Jesús compartió ese corazón misericordioso recorriendo todas las regiones de Galilea, yendo más allá de las regiones de Palestina, Tiro y Sidón, compartiendo en las mismas sinagogas de Galilea, compartiendo con los principales de los recaudadores de impuestos, compartiendo con los principales de las sinagogas como Nicodemo. O sea, vemos cómo Jesús realmente es ese siervo de Dios que quiere compartir el corazón compasivo de su Padre. Entonces, tenemos muchas partes que podemos seguir revisando acerca de la teología bíblica y esto nos ayuda a enriquecer más cómo Cristo es nuestro modelo de un siervo que quiere compartir el corazón misericordioso de Dios. Entonces, no sé si está claro cómo hemos ido llenando este seita. ¿Hay alguna pregunta? Nos quedan 2 minutos. Pastor. Sí. Una pregunta. ¿Podría decirse que Dios siempre quiere trabajar en el corazón de nosotros, aún en las áreas que todavía podría decirse que se ven flacas o no fuertes? Él conocía el corazón de Jonás, que no era compasivo por naturaleza por los ninivitas, y creo que allí quería él pulir esa área. Por eso creo que lo llamó a Jonás. ¿Podría decirse eso? Porque también cuando uno quiere ser paciente, ¿no? Ora por tener más paciencia. Creo que Dios aún nos pone más situaciones en las que podamos ejercitar esa paciencia por la que estamos orando o pidiendo que pueda cultivar eso más en nuestra vida espiritual. ¿Podría decirse así, que Dios conocía la naturaleza de Jonás y quería enseñarle y pulirle en esa área de compasión que él no tenía? Exactamente, y gracias a Dios por eso, porque a través de esta historia Dios muestra su paciencia con sus siervos y esa misma paciencia tiene con nosotros, como usted decía. Nosotros no tenemos el corazón compasivo de Dios, pero Él quiere trabajar en transformar ese corazón duro, difícil, en un corazón compasivo como el de Dios. Y por eso es que ha dado su Espíritu Santo, para que more ese corazón compasivo de Jesús en nosotros.